Capítulo 7. 26 de septiembre de 2012. Miami, Florida. Hay 5 residentes congregados en la sección conocida como 7C. 2 están sentados en el suelo, jugando lo que ellos creen que es ajedrez, otro está dormido en el sofá. Un cuarto se halla de pie junto a la puerta, esperando a que llegue un miembro de su equipo de rehabilitación que lo acompañará a la sesión de terapia de esta mañana. El último residente de las 7 se permanece inmóvil delante de un televisor colgado del techo. Está escuchando al presidente Mueller, que ensalza la tremenda labor que realizan los hombres y las mujeres de la NASA y el SETI. Oye al presidente hablar con emoción de la paz y la cooperación en el mundo, del programa espacial internacional y del impacto que tendrá este para el futuro de la humanidad. Tenemos ante nosotros el albor de una nueva era, anuncia. Ya no estamos solos. A diferencia de los miles de millones de otros espectadores de todo el mundo que están viendo la rueda de prensa en directo, Michael Gabriel no se sorprende al oír eso, tan solo se entristece. Sus ojos de ébano no parpadean, su cuerpo, en postura rígida, no se mueve lo más mínimo. La expresión vacía de su semblante no cambia en ningún momento, ni siquiera cuando aparece en la pantalla el rostro de Pierre Bourges, detrás del hombro del presidente. Cuesta trabajo distinguir si Mick está respirando siquiera. En ese momento entra en la sección Dominique. Se detiene y dedica unos momentos a observar a su paciente atento al boletín informativo especial, mientras verifica que la grabadora que lleva debajo de la camiseta quede bien disimulada por la bata de laboratorio. Se sitúa a su lado. Ahora ambos están hombro con hombro frente al televisor, la mano derecha de ella junto a la izquierda de él. Sus dedos se entrelazan. Mick, ¿quieres ver el resto del informativo, o podemos hablar? En mi habitación. Mick la conduce por el pasillo y entra en la habitación 714. Mick se pone a pasear nervioso por su celda, igual que un animal enjaulado, su mente confusa intenta analizar un millar de detalles a la vez. Dominique toma asiento en el borde de la cama y lo observa. Tú sabías que iba a suceder esto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Mick. No sabía lo que iba a suceder, solo sabía que iba a suceder algo. Pero sabías que iba a tener lugar un acontecimiento celeste, algo que tuviera que ver con el equinoccio. Mick, ¿te importa dejar de pasear? Así resulta difícil mantener una conversación. Ven aquí. Siéntate a mi lado. Él titubea, pero al final se sienta con ella. Dominique se fija en que le tiemblan las manos. Habla conmigo. Lo noto, Dom. ¿Qué es lo que notas? No sé. No sé describirlo. Es algo que está ahí, una presencia. Aún se encuentra lejos, pero se va acercando. Ya lo había notado antes, pero no como ahora. Dominique toca el cabello que le cae a Mick por la nuca y acaricia un mechón grueso y de color castaño. Intenta relajarte. Hablemos de esa transmisión de radio del espacio profundo. Quiero que me digas cómo sabías que estaba a punto de tener lugar el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Mick levanta la vista hacia ella, con miedo en los ojos. Esto no es nada. Esto no es más que el principio del acto final. El acontecimiento más grande tendrá lugar el 21 de diciembre, cuando mueran miles de millones de personas. ¿Y cómo sabes eso? Ya sé lo que dice el calendario maya, pero tú eres demasiado inteligente para simplemente aceptar una profecía de 3000 años de antigüedad sin una prueba científica que la corrobore. Explícame los hechos, Mick. No quiero folclore maya, sino tan solo las pruebas. Mick niega con la cabeza. Por eso te pedí que leyeras el diario de mi padre. He empezado a leerlo, pero prefiero que me lo expliques tú en persona. La última vez que estuvimos hablando, me advertiste acerca de una especie de alineación galáctica que iba a orientarse hacia la Tierra a partir del equinoccio de otoño. Explícame eso. Mick cierra los ojos y empieza a aspirar profundamente, despacio, para obligar a relajarse a sus músculos repletos de adrenalina. Dominique oye el zumbido de la grabadora. Se aclara la garganta para ahogar el ruido. Mick vuelve a abrir los ojos. Ahora su mirada es más suave. ¿Te suena el Popol Vuh? Sé que es el libro maya de la creación, el equivalente de nuestra Biblia.
Mick asiente. Los mayas creían en 5 soles o 5 grandes círculos de la creación, el quinto y último de los cuales está previsto que finalice el 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno de este año. Según el Popol Vuh, el universo estaba organizado en un mundo superior, un mundo intermedio y un mundo inferior. El mundo superior representaba los cielos, y el mundo intermedio era la tierra. Los mayas llamaban al mundo inferior Xibalba, un lugar oscuro y malvado que, según se creía, estaba regido por Huracán, el dios de la muerte. La leyenda maya afirma que el gran maestro Kukulcán se enzarzó en una larga batalla cósmica con Huracán, en la que lucharon las fuerzas del bien y de la luz contra las del mal y las tinieblas. Está escrito que el cuarto ciclo finalizó bruscamente cuando Huracán desató un gran diluvio que se tragó al mundo. La palabra, huracán, proviene de huracán, en lengua maya. Los mayas creían que la entidad del diablo existía en el interior de un violento torbellino. Los aztecas creían en esa misma leyenda, solo que el nombre que dieron ellos al gran maestro fue Quetzalcóatl, y a la deidad del inframundo la denominaron Tezcatilpoca, un nombre que significa, espejo que despide humo. Mick, espera, para un momento, ¿vale? Olvídate del mito maya. Lo que necesito es que te centres en los hechos que rodean al calendario y en la relación que tienen estos con esa transmisión procedente del espacio profundo. Los oscuros ojos la miran centelleantes como el ónice, una mirada que hace a Dominique encogerse. No puedo hablar de que la ciencia corrobore la profecía del fin del mundo sin explicar el mito de la creación. Todo está relacionado. Los mayas están rodeados por una paradoja. La mayoría de la gente cree que los mayas no eran más que una panda de salvajes de la selva que construyeron unas cuantas pirámides muy bonitas. Lo cierto es que los mayas fueron increíbles astrónomos y matemáticos que poseían profundos conocimientos de la existencia de nuestro planeta dentro de la galaxia. Y fueron esos conocimientos los que les permitieron predecir la alineación celeste que dio lugar a la señal de radio de ayer. No entiendo. Mick se agita y comienza a pasear de nuevo. Tenemos pruebas que demuestran que los mayas y sus predecesores los olmecas se valieron de la Vía Láctea como fondo celeste para calcular el calendario. La Vía Láctea es una galaxia espiral, de unos 100.000 años luz de diámetro y compuesta aproximadamente por 200.000 millones de estrellas. Nuestro Sol está situado en uno de los brazos de la espiral, el brazo de Orión, que se encuentra a unos 35.000 años luz del centro de la galaxia, en donde los astrónomos actuales están convencidos de que hay un gigantesco agujero negro, que pasa directamente a través de Sagitario. El centro de la galaxia funciona como una especie de imán celeste que atrae a la Vía Láctea en forma de un potente remolino. En este momento, nuestro sistema solar está girando alrededor de ese punto central a una velocidad de 200 kilómetros por segundo. A pesar de esa velocidad, la Tierra tarda sus buenos 226 millones de años en dar una vuelta completa alrededor de la Vía Láctea. Te estás quedando sin cinta. Mick, la señal. Ten paciencia. Mientras nuestro sistema solar gira alrededor de la galaxia, sigue una trayectoria de 14 grados de anchura denominada la eclíptica. La eclíptica cruza la Vía Láctea de tal manera que periódicamente se alinea con el abultamiento central de la galaxia. Cuando los mayas observaban el cielo nocturno, veían una franja oscura, una especie de banda alargada de densas nubes interestelares que empezaba en el punto en que la eclíptica cruza la Vía Láctea en la constelación de Sagitario. El mito de la creación contenido en el Popol Vuh denomina a esa franja oscura el camino negro o Xibalba Bi, un nexo en forma de serpiente gigante que conecta la vida y la muerte, la tierra y el mundo inferior. Ya te digo que todo eso es fascinante, pero, ¿qué relación tiene con la señal de radio del espacio profundo? Mick deja de pasear. Dominique, esa señal de radio no es simplemente una transmisión al azar enviada al universo, fue dirigida a propósito hacia nuestro sistema solar. Desde un punto de vista tecnológico, no se puede transmitir un radiofaro hasta la mitad de la galaxia y esperar que de algún modo se las arregle para alcanzar un planeta concreto, una mota de polvo como es la Tierra. Cuanto más lejos tiene que viajar el radiofaro, más se fragmenta la señal y más fuerza va perdiendo. La transmisión de radio que ha detectado el SETI es un radiofaro muy potente, preciso y estrecho, lo cual a mí me indica, como mínimo, que quien sea o lo que sea que lo haya enviado necesitaba una alineación galáctica particular, una especie de pasillo cósmico que apuntara desde el punto de origen hasta la Tierra. Esencialmente, esa señal ha viajado por una especie de pasillo celeste.
No sé explicar ni cómo ni por qué, pero percibí que el portal de dicho pasillo estaba empezando a abrirse. Dominique ve el miedo en sus ojos. ¿Percibiste que estaba abriéndose? ¿Y qué es lo que sentiste? Una sensación de malestar, como si hubiera unos dedos de hielo moviéndose por mis intestinos. ¿Y estás convencido de que ese pasillo cósmico debe haberse abierto lo suficiente para dejar pasar la señal de radio? Sí, y el portal sigue abriéndose un poco más cada día. Para el solsticio de diciembre ya se habrá abierto del todo. ¿El solsticio de diciembre, el día del fin del mundo para los mayas? Eso es. Los astrónomos hace años que saben que nuestro Sol entrará en alineación con el centro exacto de la galaxia el 21 de diciembre de 2012, el último día del quinto ciclo del calendario. Al mismo tiempo, la franja oscura de la Vía Láctea se alineará con nuestro horizonte este y en la noche del solsticio aparecerá directamente en la vertical de la ciudad maya de Chichén Itzá. Esta combinación de acontecimientos celestes ocurre solo cada 25.800 años, y aún así, de alguna manera, los mayas fueron capaces de predecir la alineación. La transmisión del espacio profundo, ¿qué objeto tiene? No lo sé, pero es un presagio de muerte. Justifica su esquizofrenia. Echa la culpa a los padres. Mick, me da la impresión de que, aparte de un único episodio aislado de violencia, tu continuada encarcelación tiene más que ver con tu creencia fanática en el apocalipsis, una creencia que comparten decenas de millones de personas. Cuando dices que la humanidad está tocando a su fin, lo que percibo yo es un sistema de creencias que probablemente te fue inculcado desde la cuna. No podría ser que tus padres. Mis padres no eran fanáticos religiosos ni milenaristas. No pasaban el tiempo construyendo refugios subterráneos. No se dedicaron a aprovisionarse de armas de asalto y de víveres con el fin de prepararse para el día del juicio. No creían en la segunda venida de Cristo ni en el Mesías, ya que vamos a eso, y no se dedicaban a acusar a todos los líderes autocráticos del mundo dotados de un gran bigote de ser el anticristo. Eran arqueólogos, Dominique, científicos, lo bastante inteligentes para no ignorar las señales que apuntan a un desastre que barrerá a nuestra especie entera de un plumazo. Llámalo Armagedón, o Apocalipsis, o la profecía de los mayas, lo que más te guste, pero sácame de aquí de una vez para que pueda hacer algo. Mick, no te alteres. Ya sé que te sientes frustrado, y estoy intentando ayudarte, más de lo que imaginas. Pero para poder conseguir tu libertad, tengo que solicitar otra evaluación psiquiátrica. ¿Cuánto tiempo tardarás? No lo sé. Por Dios, se pone a pasear más deprisa. Supongamos que te pusieran en libertad mañana. ¿Qué harías? ¿A dónde irías? A Chichén Itzá. La única posibilidad que tenemos de salvarnos estriba en encontrar un camino al interior de la pirámide de Kukulcán. ¿Qué hay dentro de la pirámide? No lo sé. No lo sabe nadie. Nunca se ha hallado la entrada. Entonces, ¿por qué? Porque percibo que allí dentro hay algo. No me preguntes cómo lo sé sin más. Es como cuando vas andando por la calle y tienes la sensación de que te están siguiendo. Los miembros del consejo van a querer algo más sólido que una mera sensación. Mick deja de pasear y mira a Dominique con exasperación. Por eso te pedí que leyeras el diario de mi padre. En Chichén Itzá hay dos estructuras que guardan relación con nuestra salvación. La primera es el gran juego de pelota, que está alineado con precisión para ser un espejo de Xibalbá, la franja oscura de la Vía Láctea, tal como se verá en la fecha 4 3 Canquín. La segunda es la pirámide de Kukulcán, la piedra angular de toda la profecía del fin del mundo. Todos los equinoccios, en la escalinata norte de la pirámide aparece la sombra de una serpiente. Mi padre estaba convencido de que ese efecto celeste era una advertencia que nos dejó Kukulcán y que representa el ascenso del mal sobre la humanidad. La sombra dura exactamente 3 horas y 22 minutos, el mismo intervalo de tiempo que duró la transmisión procedente del espacio profundo. ¿Estás seguro de eso? Cerciórate de verificar estos datos en tu informe. Tan seguro como de que estoy aquí de pie, pudriéndome en esta celda. Y reanuda otra vez el paseo. Dominique capta el chasquido de la grabadora al llegar al final de la cinta y desconectarse sola. Dom, en la CNN han hablado de otra cosa, solo he llegado a enterarme del final.
Era algo sobre un terremoto que ha golpeado la cuenca del Yucatán. Necesito averiguar qué es lo que ha pasado. Necesito saber si ese terremoto se ha originado en Chichén Itzá o en el Golfo de México. ¿Por qué el Golfo? ¿Ni siquiera has leído la parte del diario que hace referencia a los mapas de Piri Reis? Lo siento. He estado bastante liada. Por Dios, Dom, si fueras interna mía, a estas alturas ya te hubiera puesto un suspenso. Piri Reis fue un famoso almirante turco que, en el siglo XIV, encontró una serie de misteriosas cartas del mundo. Sirviéndose de dichas cartas como referencia, construyó un conjunto de mapas que actualmente los historiadores están seguros de que los utilizó Colón para atravesar el Atlántico. Un momento, ¿esas cartas eran auténticas? Naturalmente que eran auténticas. Y además revelaban detalles topográficos que solo podrían haber sido adquiridos empleando complejos sondeos sísmicos. Por ejemplo, el perfil de la costa de la Antártida aparece como si ni siquiera estuviera presente la capa de hielo que la cubre. ¿Y qué tiene eso de significativo? Dom, ese mapa tiene más de 500 años de antigüedad. La Antártida no se descubrió hasta 1818. Dominique se queda mirándolo, no muy segura de qué creer. Si dudas de mí, ponte en contacto con la Marina de Estados Unidos. Fue su análisis lo que confirmó la exactitud de esa cartografía. ¿Y qué tiene que ver ese mapa con el Golfo o con la profecía del fin del mundo? Hace 15 años, mi padre y yo encontramos un mapa similar, solo que este era un original, de una antigüedad de miles de años, como el que encontró Piri Reis. Estaba sellado en el interior de un recipiente de iridio, enterrado en un punto concreto de la meseta de Nazca. Yo conseguí hacerle una foto justo antes de que se desintegrara. Encontrarás esa foto en la parte de atrás del diario de mi padre. Cuando la veas, descubrirás una zona marcada en rojo, situada en el Golfo de México, justo al norte de la península del Yucatán. ¿Qué representa esa marca? No lo sé. Termina ya. Mick, no dudo de todo lo que me estás contando, pero, y en fin, y si esa transmisión del espacio profundo no tuviera nada que ver en absoluto con la profecía maya? La NASA dice que la señal de radio se ha originado en algún punto situado a más de 1800 años luz. Eso debería tranquilizarte un poco, ¿no? Quiero decir, vamos. Sonríe, es un poco improbable que veamos llegar a extraterrestres del cinturón de Orión dentro de los próximos 60 días. Mick abre los ojos desmesuradamente. Da un paso atrás y se agarra las sienes con las dos manos. Joder, está perdiendo el control. Lo has presionado demasiado. Mick, ¿qué ocurre? ¿Te encuentras bien? Él levanta un dedo para indicarle que no se acerque, que guarde silencio. Dominique lo ve arrodillarse en el suelo. Sus ojos son como dos ventanas que se asoman a una mente que funciona a 1000 kilómetros por hora. A lo mejor te has equivocado con él. A lo mejor es verdad que está loco. Por fin pasan los momentos de tensión. Mick alza la vista. La intensidad de su mirada da miedo de verdad. Tienes razón, Dominique, tienes toda la razón, susurra. Sea lo que está predestinado para erradicar a la humanidad, no llegará del espacio profundo. Se encuentra en el Golfo. Ya está aquí. Diario de Julius Gabriel. Con el fin de comprender mejor y en última instancia resolver los misterios que rodean al calendario maya y su profecía del día del juicio final, debemos explorar los orígenes de las culturas que primero llegaron a dominar en el Yucatán. Los primeros mesoamericanos eran seminómadas, y aparecieron en Centroamérica alrededor del 4000 AC. Con el tiempo se convirtieron en agricultores y cultivaron el maíz, un híbrido de la hierba silvestre, y también el aguacate, los tomates y la calabaza. Después, alrededor del 2500 AC, apareció él. Él era un individuo caucásico de rostro alargado, con barba y cabellos blancos, un sabio que, según la leyenda, llegó por mar a las tierras tropicales del Golfo de México para instruir e impartir gran sabiduría a los nativos de esa región. En la actualidad, a los nativos de esa región los llamamos olmecas, que significa, moradores de la tierra del caucho, y con el tiempo llegaron a convertirse en la cultura madre, de toda Mesoamérica, la primera sociedad compleja de las Américas. Bajo la influencia del barbudo, los olmecas unificaron la región del Golfo,
y sus logros en astronomía, matemáticas y arquitectura influyeron en los zapotecas, los mayas, los toltecas y los aztecas, culturas que alcanzaron el poder posteriormente, en los siguientes milenios. Casi de la noche a la mañana, estos simples agricultores de la selva comenzaron a establecer estructuras complejas y extensos centros ceremoniales. Se incorporaron avanzadas técnicas de ingeniería a los diseños de la arquitectura y a las obras de arte públicas. Fueron los olmecas quienes inventaron el antiguo juego de pelota, así como el primer método para registrar los acontecimientos por escrito. También fabricaron grandes cabezas con piezas monolíticas de basalto, de 3 metros de altura, muchas de las cuales pesan hasta 30 toneladas. Continúa siendo un misterio el método que utilizaron para transportarlas. De mayor importancia es el dato de que la cultura olmeca fue la primera de Mesoamérica que erigió pirámides empleando conocimientos avanzados de astronomía y matemáticas. Fueron dichas estructuras, alineadas con las constelaciones, las que revelan que los olmecas entendían el movimiento de precesión, un descubrimiento que dio lugar a la creación del mito de la creación recogido en el Popol Vuh. Y fueron también los olmecas, no los mayas, los que se sirvieron de sus inexplicables conocimientos de astronomía para confeccionar el calendario de recuento largo y su profecía del día del juicio final. En el corazón del calendario del juicio final se encuentra el mito de la creación, un relato histórico de una permanente batalla de la luz y el bien contra el mal y las tinieblas. El protagonista de dicho relato, Hununapú, es un guerrero que consigue acceder al camino negro, Xibalbá. Para los indios mesoamericanos, Xibalbá equivalía a la franja oscura de la galaxia, la Vía Láctea. El portal por el que se accedía al Xibalbá estaba representado tanto en el arte olmeca como en el maya por la boca de una enorme serpiente. Uno se imagina a los primitivos olmecas contemplando el cielo nocturno y señalando la franja oscura de la galaxia asemejándola a una serpiente cósmica. Alrededor del año 100 a.C., por razones todavía desconocidas, los olmecas decidieron abandonar sus ciudades y dividirse en 2 campamentos para a continuación diversificarse por 2 regiones distintas. A los que se desplazaron en dirección oeste, hacia el centro de México, se los llamó toltecas. Los que se aventuraron hacia el este habitaron las selvas del Yucatán, Belice y Guatemala, y se denominaron a sí mismos mayas. No sería hasta el año 900 de nuestra era cuando las 2 civilizaciones volverían a juntarse bajo la influencia del gran maestro Kukulcán, en su majestuosa ciudad de Chichén Itzá. Pero estoy adelantándome. Cambridge, 1969. Fue a partir de ese momento cuando mis 2 colegas y yo nos lanzamos a desvelar los misterios de la profecía maya. De forma unánime, decidimos que nuestro primer paso debía ser el yacimiento olmeca de la Venta, ya que había sido allí, 20 años antes, donde el arqueólogo americano Matthew Sterling había desenterrado su descubrimiento más sorprendente, una enorme fortificación olmeca que constaba de un muro de 600 columnas, cada una de un peso superior a 2 toneladas. Contigua a esa estructura, el explorador había hallado una magnífica roca cubierta de intrincados grabados olmecas. Tras 2 días de intenso trabajo, Sterling y sus hombres consiguieron desenterrar la colosal escultura, que medía más de 4 metros de alto, 2 de ancho y casi 1 metro de grosor. Aunque algunos de los grabados estaban deteriorados por la erosión, aún conservaba la imagen de una figura espléndida, un varón caucásico provisto de una cabeza alargada, nariz de caballete alto y una larga barba blanca. Imagínate la conmoción que sufrieron mis colegas arqueólogos al encontrarse con un relieve de 2000 años de antigüedad que representaba un caucásico, un objeto creado 1500 años antes de que el primer europeo pusiera un pie en las Américas. Igual de asombrosa fue la representación de una figura con barba entre los olmecas, ya que es un hecho genético que a los amerindios puros no les crece la barba. Dado que todas las formas de expresión artística han de tener una raíz en alguna parte, la identidad de ese hombre blanco y con barba aún sigue siendo un enigma sin resolver. En cuanto a mí, de inmediato formulé la teoría de que aquel caucásico debía ser un antiguo antepasado del gran maestro maya Kukulcán. No es mucho lo que sabemos acerca de Kukulcán y de sus ancestros, si bien, por lo visto, todos los grupos mesoamericanos adoraron a una deidad masculina que encaja en la misma descripción física. Para los mayas era Kukulcán, para los aztecas, Quetzalcóatl, un legendario sabio barbudo que trajo al pueblo paz, prosperidad y gran sabiduría. Los documentos indican que, en algún momento alrededor del año 1000 de nuestra era, Kukulcán/Quetzalcóatl se vio obligado a abandonar Chichén Itzá. Cuenta la leyenda que, antes de marcharse,
este misterioso sabio prometió a su pueblo que volvería para librar al mundo del mal. Tras la desaparición de Kukulcán, rápidamente se extendió por toda aquella tierra una influencia demoníaca. Tanto los mayas como los aztecas recurrieron a los sacrificios humanos y asesinaron salvajemente a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, todo ello en un intento de anunciar el regreso de su amado rey Dios y retrasar el profetizado fin de la humanidad. Fue en el año 1519 cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó procedente de Europa para invadir el Yucatán. Aunque superaban fácilmente en número a su enemigo, los indios mesoamericanos tomaron a Cortés, un hombre blanco y con barba, por la segunda avenida de Kukulcán/Quetzalcóatl y depusieron las armas. Una vez que hubo conquistado a los salvajes, Cortés hizo venir a los sacerdotes españoles, los cuales, al llegar, se quedaron horrorizados al enterarse de la práctica de sacrificios humanos, así como de otro sorprendente ritual. Las madres mayas ataban tablillas de madera a la cabeza de sus hijos recién nacidos con la intención de deformar su cráneo en desarrollo. Al alargar el cráneo, los mayas parecían más divinos, una creencia que sin duda se inspiró en las pruebas que indicaban que el gran maestro Kukulcán poseía un cráneo también alargado. Los sacerdotes españoles proclamaron rápidamente que dicha práctica de los mayas era una influencia del diablo y ordenaron que los shamans fueran quemados vivos y el resto de los indios se convirtieran al cristianismo, so pena de muerte. A continuación, aquellos necios supersticiosos procedieron a incendiar todos los códices mayas importantes que existían. Se destruyeron miles de volúmenes, textos que sin duda hacían referencia a la profecía del fin del mundo y que quizá contenían instrucciones vitales dejadas por Kukulcán con el fin de salvar a nuestra especie de la aniquilación. Y así ocurrió que la Iglesia, en el afán de salvar a las almas del diablo, seguramente condenó a nuestra especie a la ignorancia hace aproximadamente 500 años. Mientras Borg y yo discutíamos sobre la identidad del barbudo representado en el relieve olmeca, nuestra colega, la hermosa María Rosen, obtuvo un hallazgo que iba a conseguir que nuestros esfuerzos se apartaran de Centroamérica y pasaran al siguiente tramo de nuestro viaje. Mientras excavaba en un yacimiento olmeca de la Venta, María descubrió un antiguo lugar de enterramiento y exhumó los restos de un cráneo alargado. Aunque dicho cráneo, extraño y de aspecto inhumano, no era el primero encontrado en Mesoamérica, resultó ser el único hallado en la tierra de los olmecas, denominada Santuario de la Serpiente. María decidió donarlo al Museo de Antropología de Mérida. Hablando con el conservador del mismo, nos enteramos, con cierta sorpresa, de que recientemente se habían encontrado otros cráneos similares en varios lugares de enterramiento de la meseta de Nazca, en Perú. ¿Existió un vínculo entre las civilizaciones inca y maya? Los tres nos encontrábamos en una encrucijada arqueológica. Debíamos continuar hasta Chichén Itzá, una antigua ciudad maya crucial para la profecía del día del juicio, o abandonar México y desplazarnos hasta Perú. A María, el instinto le decía que viajáramos a Sudamérica, pues estaba convencida de que el calendario maya constituía una pieza importante del rompecabezas de la profecía. Así que los tres nos subimos a un avión con destino a Nazca, sin saber a dónde iba a conducirnos aquel viaje. Mientras sobrevolábamos el Atlántico, me sentí perplejo al recordar un detalle que me había comentado el médico de Mérida. Al examinar el cráneo alargado, el forense, un hombre de gran reputación, afirmó de forma bastante enfática que la fuerte deformación ósea de aquel cráneo en particular no podía haberse debido a ninguna técnica de alargamiento conocida. Para respaldar dicha afirmación, pidió que un dentista examinara los restos de la dentadura, y los resultados obtenidos aportaron un dato aún más sorprendente. De todos es sabido que el ser humano adulto posee 14 dientes en la mandíbula inferior. El cráneo alargado que encontró María tenía solamente 10. Extracto del diario del profesor Julius Gabriel, Ref. Catálogo 1969 a 1973, páginas 13 a 347 disquete 4 de fotos, nombre de archivo, Olmec 1, 7.